Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 7. En el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Ian Defoe F. Mayward. El olor a hierro y acero recién forjado invadía sus fosas nasales incluso antes de que su visión comenzara a aclararse. Ni siquiera se molestó en permitir que sus piernas lo sostuvieran, se dejó caer de rodillas. Ni un solo gruñido de dolor escapó de sus labios cuando las cuchillas desgarraron su piel. Su expresión permaneció inmutable mientras miraba el árido y destrozado campo sin fin desde su colina. Los engranajes sobre su cabeza giraban en el cielo contaminado, burlándose de su actual inmovilidad, al tiempo en que simbolizaban su destino y condena. Hasta donde sus ojos reforzados pudieran llegar solo había tierra sin vida y espadas. Cientos, miles y millones de hojas descansaban como lápidas. Armas empuñadas por grandes hombres y mujeres, por campeones, por asesinos, por bastardos suertudos, caballeros, generales, reyes, emperadores e incluso prostitutas. Cada representante de la humanidad, orgulloso o no, noble o de sangre sucia, ha tocado alguna de las armas presentes. Pero todas tenían algo en común en la colina de espadas. Descansaban sin honor, empañadas, contaminadas y ahora empuñadas por alguien cuyo orgullo fue arrojado por el camino, cuya dignidad fue hecha pedazos. Podía sentir la sed de sangre de Gabriel a la distancia, clamando por una batalla que nunca le llegará. Veía a Gildog, Rniag, Kanu, Ba. Sus ojos miraban cada maldita arma que utilizó para destrozarse a sí mismo y sus infantiles ideales, con la que apuñaló su propia ingenuidad hasta hacerla trizas, con la que se ha degradado incluso por debajo de un perro, del esclavo más humilde. Stelis M. Vodat Fre S.M. Vlod. Mirando a la distancia, otra colina entraba en su campo de visión. Podía recordar que, en un pasado lejano, crecía algo de hierba allí, flores incluso. Pero ahora ni siquiera eso, era como cualquier otra, árida y desierta. Lo único diferente era la luz dorada, la antigua fuente de esperanza. Ahora era un tormento, un deseo inalcanzable, un recordatorio de su miseria. Emilia sintió un tirón familiar. Sabía de dónde venía. Quería resistir. Una ínfima muestra de rebeldía, algo que le confirme que tiene un mínimo de control. Pero sabía que era inútil, así que cedió. Cedió ante la nueva tortura. Otra iteración, otro escenario teatral en el que debería jugar. Alaya, cuando lo envió a la guerra, cuando Emilia creyó que era un simple error del sistema, un milagro para deshacerlo todo, qué infantil. Todo fue para la diversión de la voluntad de la humanidad. Humanos. Tan mezquinos, tan malditamente degenerados que incluso su voluntad inconsciente de sobrevivir está contaminada. De seguro Alaya encontró placer en ver la poca esperanza que crecía en su interior cuando ideó su plan de crear una paradoja. Fue, durante todo este maldito tiempo, su bufón personal. Era divertido verlo debitarse entre matar a su del PSD para ser libre, robar la felicidad de personas que significaron tanto para él, regresar a su propia tortura personal por el pecado de la ingenuidad. Ese placer sádico de los humanos, encarnado en su deseo de vivir, incluso torturando a quienes son los encargados de limpiar sus malditos desastres. Y estaba seguro de que la tortura continuaría. Una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra puta vez. ¿Cuál fue su última guerra? ¿Aquel Emillazo criado como el sucesor del Magus Killer? ¿O no? ¿O aquella donde mató a Gilgamesh y fue absorbido por el Grial? ¿O fue su muerte a manos de Heracles? No lo recordaba. Su memoria era perfecta en esta ocasión. Y RAOEAUABLDS. La última iteración no fue con un Emillazo. Fue con un Kotomine So. Una versión que fue criado por Kotomine Kirei, participando en la guerra junto a la bruja de la traición. Y ahora, ¿a dónde iría?
¿Seguiría así por la eternidad? Por un lado, matar hasta la saciedad, hasta que la humanidad por fin logre su aclamado deseo de suicidarse. Por el otro, versa ese y a muchas personas que le importaban ser bendecidos por la alegría, incapaz de tocar un poco de esa felicidad. Emilia ya no sabía qué le deparaba del destino. Solo quería que se detuviera. Estaba cansado, tan jodidamente cansado, que vendería su asquerosa alma a cualquier otra cosa que lo sacara de aquí. Ahogaría el maldito mundo en sangre con tal de desaparecer. Era tan difícil tener lo que a otros le regalaban. Solo añoraba un poco de esa libertad que millones desperdician. Millones a los que les arrancaría las entrañas y los... Emilia se despertó sobresaltado por primera vez. Su respiración era irregular, por lo que fue lo primero de lo que se encargó antes de intentar racionalizar qué demonios había estado soñando. En medio de eso, notó que había despertado a la pequeña y ahora lo observaba fijamente. Ni siquiera se molestó en intentar tranquilizarla, tenía otras cosas en su cabeza en ese momento. La colina de espadas. Ahora lo recordaba, al menos parcialmente, lo que explicaba su reacción de pánico del día anterior. Todo un lugar lleno de cuchillas, las armas más grandes de la humanidad, ahora representando lápidas, mancilladas. No sería exagerado decir que ese lugar era la armería más extensa del mundo. Gilgamesh, al bastardo que recordaba perfectamente, no contaba, lo suyo era una tesorería conceptual cuyo truco era que contenía todos los tesoros que han existido. Y lo llamaba el tramposo. Ignoró la colina de espadas y se centró en lo demás. Iteración. ¿Qué demonios estaba repitiendo? ¿Qué quiso decir con el grial? ¿Quién demonios era Kotomine Kirei? No lo sabía, pero tenía sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, lo odiaba a tal grado que quería convertirlo en un alfiletero, pero, por el otro, sentía que sería la única persona capaz de entenderlo y que se llevarían bien. Preocupante, en más de un sentido. Además, ¿cuál era la tortura que incluso vendería su alma? O, en primer lugar, ¿por qué demonios vendió su alma a la inconsciencia colectiva de la humanidad? Había tantas preguntas que no sabía por dónde comenzar, pero era consciente de que no tenía las respuestas. Podía conseguirlas, pero no aquí, no en cama, lamentándose y gimiendo por no hacer nada. Soltando una bocanada de aire, tiró las mantas a un lado y se dirigió a sus pertenencias. Miró el huevo que descansaba junto a la mochila. La superficie era suave, había proyectado suficientes mantas para que no tocase el suelo, pero ligeras para no incrementar su temperatura. También revisó que el aire acondicionado estuviera bien. Todo listo, ahora tenía que buscar un sastre, o esperar hasta llegar a la próxima ciudad para eso. Fuera de la ropa dañada, todos sus bienes estaban contabilizados y en su sitio. Tenía dinero suficiente para subsistir algunos días, siempre y cuando no se dedique a derrochar. Luego del chequeo, en lugar de ir a tomar un baño, tratar de olvidar y reunirse con Sapphire, recordó algo que debió hacer ayer, por lo que agarró la Pokédex y apuntó a la pequeña. Nombre: Ralts. Especie: sensible. Evolución: Kirlia. Etapa anterior: N/A. Tipo: psíquico, hada. N regional: 029. N nacional: 280. Habilidades: sincronía, rastro, oculta, telepatía. Peso promedio: 6,0 kilogramos. Más pesado registrado: 5,0 kilogramos. Altura promedio: 0,35 metros. Más alto registrado: 0,3 metros. Grupo nuevo: amorfo. Género promedio: masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat: pradera, bosque. Entrada: percibe las sensaciones de la gente por los cuernos que tiene encima y detrás de la cabeza. No es común que este Pokémon aparezca en público, pero cuando lo hace, se acerca si ve buena disposición en la gente. Biología: Ralts se suele alimentar de bayas, flores o plantas. No es un Pokémon violento, ni mucho menos depredador. Ver más. Luego de otro desayuno en el Grill 13, regresaron a la posada, solo que se dirigieron al área de comunicaciones que quedaba en el primer piso. La habitación contaba con varios cubículos para unas 3 personas, aunque se sentiría apretado con ese número. Por ahora, solo estaban Sapphire y él.
Toro, Rono y Ralph se hallaban en otro lugar del establecimiento, una especie de guardería para los Pokémon. La razón por la cual se dirigieron hacia allí fue porque la chica quería hacer una videollamada. Se usaban unas máquinas un tanto voluminosas para el nivel de tecnología que habían estado mostrando hasta ahora, con al menos unas 15 pulgadas de alto, pantalla de vidrio, un teclado incorporado en la gruesa carcasa azulada y un teléfono para descolgar en un costado. Era un poco extraño, pero supuso que se trataba de la preferencia de la posada o solo una de las extrañas disonancias entre el avance tecnológico y los gustos de la sociedad. Aunque, ¿por qué no usa Sapphire su Pokégear? Simple, el objetivo tenía uno de esas computadoras en casa, pero no un Pokégear. La chica se sentó en el taburete frente a la máquina, mientras que Emilia se recostó en la pared divisoria con los brazos cruzados. Con una sonrisa en su rostro, Sapphire descolgó el teléfono e ingresó un código, pero luego puso lo equivalente al altavoz, o eso parecía. La máquina comenzó a emitir un suave pitido que simbolizaba la espera, momento que Emilia aprovechó para pensar. Ella había querido llamar a su padre desde el día anterior, al menos la emoción evidente servía como indicativo del hecho. Supuso que le contaría su gran hazaña al detener a 2 de 3 criminales y salvar un grupo de Pokémon, incluso si no sabía qué sucedió con las criaturas luego del combate. Solo pudo sonreír ante esto, el clásico deseo de presumir frente a figuras paternas. Lo hubiera hecho antes de no ser porque estuvo pendiente de él luego del interrogatorio, tratándolo como a un inválido luego de decirle que solo lo cortaron unas 10 veces y lo apuñalaron 2. Nada que no se curase con un buen descanso, aunque su capacidad de combate seguía reducida. Cuando los pitidos terminaron, en lugar de mostrar el rostro del hombre, o siquiera su voz, la pantalla mostraba la pregunta de si quería repetir la llamada o introducir un nuevo código. Tal vez esté fuera de casa, comentó Emilia con desinterés. No, siempre es así. Nunca contesta la primera vez. Considerándolo, estaba tratando de llamar a un científico independiente de renombre en la isla, por supuesto que era un hombre ocupado y no podía contestar todas las veces que el dispositivo timbrase al azar. Encogiéndose de hombros, la vio repetir la llamada. Comienza a timbrar, y durante el cuarto la pantalla cobró vida de forma repentina. El rostro del profesor Birch apareció, pero muy diferente de la última vez que lo vieron. Su cabello demasiado desarreglado, su piel muy poco saludable y bolsas bajo los ojos. Estaba tan desgastado en el poco tiempo que se separaron, y fue sorprendente por sí mismo, tanto que Emilia se vio obligado a hacer una doble toma para saber que no estaba viendo cosas. Sapphire, Emilia. Saludó con jovialidad, incluso si se veía como un cadáver. Profesor Birch. Fue la corta respuesta de Emilia. Papá. Estuviste trabajando sin descansar ahora que no estoy. El hombre respondió con una risa, no es gracioso. Pareces un Slacot que no ha dormido en años. ¿Estás siquiera comiendo bien? ¿Duermes lo suficiente? Emilia solo pudo sonreír ante eso. No es que ninguno de ellos fuera capaz de cocinar de forma decente, o ser expertos en la limpieza o cualquier área fuera del trabajo, pero al menos la hija se aseguraba de hacer las cosas medianamente bien. Emilia se distrajo con la lectura los días en que estuvo en aquella casa, pero le ayudó a descubrir que, de entre los dos, Sapphire era quien más tenía probabilidades de sobrevivir sola. La situación le recordaba algo, pero no estaba seguro de qué. ¿Y me llamas a mi mamá? El comentario de Emilia le ganó una mirada maliciosa y él contestó con una sonrisa. Hubo otra risa por parte del profesor, lo que solo sirvió para agriar más el humor de Sapphire. Es bueno ver que se llevan bien. Era obvio que la chica quería refutar, pero se quedó callada. ¿Dónde están ahora? Ya llegaron a Ciudad Férrica. Seguimos en Petalia. Respondió Sapphire, alegre por el cambio de tema. Petalia. Pensé que no te quedarías por más de 2 días en una ciudad. Debes escuchar esto. Su emoción había vuelto. Emilia desconectó el resto de la conversación mientras volvía a adentrarse en su propia cabeza. 2 zafiros, actualmente sin el óxido que los cubría. Incluso si no fuera un genio, aunque actualmente, gracias a los últimos días, valoraba más el sentido común, podía, como mínimo, estar seguro de algo. Cada capa de herrumbre simbolizaba el ciclo del sueño. Al menos, eso era lo que pensaba.
Tras activarlo con el análisis estructural, se creaba una pequeña conexión y la capa oxidada se limpiaba una vez se transmitía el resto de la información. Era un método raro, pero quien lo hizo debería conocerlo lo suficiente como para saber que su primera reacción sería analizarlo. Suspirando, solo podía maldecir en su cabeza tal sistema estúpido. No podrían haberlo hecho más fácil para él. Simplemente uno con todos sus recuerdos y con una conexión capaz de ser cortada, al menos de esa forma sería capaz de interrumpir si no quería seguir mirando su propia vida. Pero no, tenía que dividirlo en quién sabe cuántos trozos, cada uno con un número limitado de sueños y repartidos por esta maldita isla de locos. Quien lo hizo de seguro lo odiaba lo suficiente, tenía una deuda que pagar, era un sádico empedernido, o la escoria se creía alguna especie de bromista. Sea lo que sea, ahora estaba trabajando en eso y había logrado conseguir dos. Emilia salió bruscamente de sus pensamientos cuando escuchó otro pitido proveniente de la máquina, solo que, el hecho de que el profesor Vilch mirase hacia otro lado significaba que era de su lado. La sonrisa del hombre se amplió, volvió los ojos hacia su hija, que había estado hablando de su primer encuentro con Waddy y dijo: «Conseguí resultados importantes. Tengo que irme». Sin siquiera una despedida real, la pantalla se ennegreció. Emilia levantó una ceja ante eso, pero miró a su compañera de viaje. La chica apretaba el teléfono, pero su rostro estaba congelado en la misma posición que antes, casi en blanco. Se veía como una estatua perfecta, casi como si esperase que la pantalla se volviera a encender allí mismo, o por lo menos debido a la intensidad de su mirada. Sinceramente, Emilia no lo sabía, pero decidió permanecer allí de todas formas. Sapphire no se movió por los siguientes 2 minutos, ni siquiera su expresión había variado en ese lapso de tiempo, cosa que comenzó a preocupar a Emilia incluso si la encontraba como un fastidio. «¿Sapphire?», llamó tentativamente. «¿Qué?». La chica había querido contestar con su habitual bravuconería, pero no había fuerza o convicción detrás. Debería decir algo al respecto. No es que fuera su asunto, pero estaba pagando una deuda al cuidar de ella. Por otro lado, estaba seguro de que nunca fue lo que se llamaría un conversador nato, por lo que empeoraría lo que sea que estuviera pasando por su cabeza. «Vamos». Quiso, otra vez, mostrarse de un humor diferente. «Deben estar esperándonos en la guardería». Colocando el teléfono en su lugar, Emilia la siguió hasta la recepción de la posada. Él se quedó allí mientras ella se dirigía a la guardería para buscar a los 3 pequeños. Emilia todavía no se sentía cómodo rodeado de Pokémon, así que dejó el trabajo del registro a ella. Tal vez se deba al hecho de que 4 intentaron matarlo, un grupo lo iba a despedazar si un Alakazam no intervenía y Toro sería capaz de convertirlo en carne quemada si Sapphire daba la orden. Sí, definitivamente no se sentiría cómodo con ellos por un largo tiempo. Emilia frunció el ceño al pensar nuevamente en los Pokémon. Incluso ahora, era un misterio lo que había sucedido en la cueva luego de que se marchó. El trío estuvo vigilando durante la espera de la policía, y al menos una operación de limpieza debería ser ruidosa si no fue hecho por profesionales, y los cazadores furtivos no parecían profesionales. Queriendo solucionar el misterio por sí mismo, se escapó durante la noche para hacer su propia pequeña investigación. El rastro ya estaría frío, pero al menos le gustaría asegurarse de que las cosas hubieran estado bien. De la misma forma en la que no debieron ser capaces de pasar por encima de sus sentidos, incluso si estaba más concentrado en una emboscada de bestias. Al final, el segundo túnel era una salida alternativa que no había sido usada. Supuso que los Pokémon liberados tuvieron la oportunidad de escapar, pero no podía estar tan seguro luego de la limpieza perfecta que hicieron. Bueno, limpieza casi perfecta. Lo primero fue la mezcla de olores de varios Pokémon en el ambiente, lo que debería ser normal si se tenía en cuenta los que había liberado. Pero no, recordó los olores de los cautivos que se mezclaban con las quemaduras por electricidad, por lo que fue capaz de diferenciar los nuevos. Lo que más le pareció extraño a Emilia fue el olor que se entremezclaba con los Pokémon que llegaron después de liberar al grupo. Al principio se atragantó un poco por la familiaridad, pero en el peor de los sentidos. Su cuerpo tuvo una reacción violenta, fue casi pavor, algo de lo que no estaba orgulloso.
Tembló como una ramita bajo un vendaval, y necesitó toda su fuerza de voluntad para no correr. Se trataba de un olor del que seguro él mismo estaba impregnado, uno que no pensó encontrar aquí, uno que pertenecía a la colina de espadas. Percibió el aroma del acero recién forjado. Disculpe, la voz de la recepcionista lo hizo volver a la realidad. ¿Es usted el señor Emiya Tosaka? Tuvo que evitar hacer una mueca. Esperaba no haber reaccionado exageradamente con el recuerdo. Era estúpido, pero el olor fue suficiente para hacerlo saltar como a un condenado al que le decían que era hora de volver a su tortura personal. Sí. ¿Puedo hacer algo por usted? Hizo su mejor sonrisa, la que vaciló un poco cuando la vio ruborizada. Te tiene una carta para usted. ¿Carta? Era obvio que tenía la duda escrita en toda la cara, porque de inmediato sacó un sobre con un sello habitual. Incluso si la mente de Emiya corrió a 1000 por hora, mantuvo la calma mientras volvía a dar la sonrisa más tranquilizadora que tuviera. Resistió el impulso de levantar una ceja al verla retorcerse un poco, pero decidió que sería mejor ignorarlo. ¿Sabe quién es el remitente? No nos dijo su nombre y yo lo lamento, pero tampoco recuerdo su apariencia. Concluyó con una inclinación a modo de disculpa. Asegurándole que estaba bien, se despidió y se dirigió a una mesa solitaria, reemplazando su sonrisa con un ceño fruncido. Utilizaron taumaturgia para alterar sus sentidos o juguetear con su memoria. ¿Había magia en la isla? Tendría que investigarlo, porque bien podría ser solo su acosador personal y no quería agregar la paranoia taumatúrgica a su lista de problemas recientes. Por otro lado, ¿por qué no se coló en su habitación mientras estaba fuera y lo dejó sobre su cama o algo? En lugar de eso, se lo entregó a la recepcionista. Intentó enviar un mensaje indirecto. Le estaba diciendo que podría estar en cualquier lugar, interactuar con quien quiera, y se saldría con la suya. Soltando un pesado suspiro, Emiya guardó la carta en su abrigo para leerla en otro momento. Lo último que deseaba era que Sapphire hiciera más preguntas. Podía parecer una tonta en el exterior, pero incluso ella conectaría los puntos de que había algo extraño en que un amnésico sin vínculos recibiera correspondencia. Esto despertaría curiosidad, llevaría a preguntas si eso no sería bueno si pretendía permanecer con ella un tiempo y pagar su deuda. Pensando en el diablo, ella apareció con el pequeño trío, todavía luciendo un poco cabizbaja. No intercambiaron palabras, la chica solo caminó junto a su mesa y él se levantó para seguirla. El trío Pokémon le envió un saludo que regresó de forma discreta. Era obvio que ellos también sintieron que algo andaba mal con la más animada de la banda. Las calles seguían abarrotadas de criaturas y humanos, y como esta vez había alguien que no estaba dispuesta a esperar a los demás, Emiya cargó a la pequeña entre brazos. Toro y Rono lograron escalar a sus lugares correspondientes. La primera reclamó el hombro izquierdo de Sapphire, mientras que al último le gustaba colgar de la riñonera por alguna razón desconocida. Se detuvieron junto a un semáforo vacío, por lo que Emiya comenzó a mirar alrededor y sus ojos se centraron en una boutique muy cerca de él. Había un vestido en exhibición tras un escaparate, y tenía que admitir que, incluso con su nulo sentido de la moda contemporánea, se veía bien. Era mayoritariamente blanco con un degradado rosado en las puntas, y estaba adornado con pequeños y variados moños, además de largas cintas de acabado azul. Había una nota pequeña pegada al vidrio, ilegible desde esa distancia para ojos normales, pero los de Emiya captaron que la inspiración de la ropa era Sylveon, una de las evoluciones de Eevee. Supuso que habría cosas así, incluso de donde venía muchas vestimentas se basaban en animales. Algunos más que otros y de formas exageradas o ridículas, pero el concepto era el mismo. Al menos la diseñadora tenía buen gusto, porque una que otra de las memorias que asaltaban su cabeza, de personas que nunca conoció, demostraban lo ridículo que podía actuar la raza humana. Encogiéndose de hombros, Emiya miró al frente otra vez, notando por fin a su compañera. Sapphire, por otro lado, miraba el vestido muy fijamente. Los ojos de la chica estaban tan concentrados que ni siquiera parpadeaba. Algo importante debería estar cociéndose en su cabeza, porque no fue capaz notar el hecho de que la luz del semáforo peatonal cambió. Seguía recordando lo ocurrido en la posada. Sapphire, la luz cambió. Sobresaltándose, como si no supiera que había estado allí, volvió a bajar la cabeza.
Bien, ya esto era demasiado raro. Pero, antes de que pudiera decir algo, ella siguió caminando y comenzó a hablar. ¿Te importaría darme tiempo a solas? En realidad no, respondió Emilia mientras fingía desinterés, agregando un encogimiento de hombros, al menos que te metas en problemas. En cualquier caso, decidió añadir, siempre puedes llamar. Lo último que quería era dejarla sola en estos momentos, pero pegarse a ella podía tener el efecto contrario. Luego estaba el hecho de que, en definitiva, no era por completo su asunto e inmiscuirse no solo era de mala educación, sino también agotador. No iba a ir por la vida solucionando los problemas de los demás, tenía suficientes en su propio plato. Sapphire solo asintió y, cuando estuvieron en el otro lado de la acera, cada quien tomó un camino distinto. Si va a ser por fin para lo que vino a la ciudad, ese era su problema. Todavía no tenía idea de qué era, pero supuso que se trataba de una cuestión de trabajo. ¿Qué otra razón tendría la hija de un biólogo, que claramente estaba por seguir sus pasos, para viajar por la isla? Tampoco tenía razones para preguntar, solo era el escolta temporal. Recordando, había una conversación que Emilia estaba obligado a tener, y el tiempo a solas con el que estaba gozando era suficiente. Bueno, a solas sería una mentira, estaba rodeado de humanos y armas en forma de animales, pero a nadie le importaba lo que hiciera. Le lanzaban miradas de vez en cuando, tal vez por su cabello o su ropa, pero a nadie le importaba lo suficiente como para seguirlo con los ojos. Y no era una charla muy importante, solo un cabo suelto. Ahora que estamos solo tú y yo, comenzó a hablarle a la pequeña, creo que debemos una charla importante. ¿Charla? Respondió una vocecita en su cabeza. Emilia se detuvo de inmediato y con tal brusquedad que un peatón chocó con su espalda. No pudo importarle menos los insultos que recibió, sus ojos completamente abiertos estaban fijos en el pequeño bulto de blanco, verde y rojo. Ni siquiera sabía cómo debía reaccionar al respecto, por lo que hizo la pregunta más básica para saber que no estaba enloqueciendo por fin. ¿Acabas de hablar? Sí. Era una voz femenina, la que encontrarías en una niña que no superaba los 10 años, tan baja que la única razón por la cual podía escucharla era porque estaba dirigida a su cerebro. Pero todo eso no era lo importante. La pequeña acaba de lograr una comunicación psíquica directa sin el uso de complejas fórmulas taumatúrgicas, sin artefactos como canalizador y sin que se trate de algún espíritu o familiar contratado. La Pokédex anunció que poseía telepatía, pero no debería ser entre los Pokémon. Pero no. Acaba de hacer algo sorprendente, todo con su propia voluntad y poder, la voluntad y el poder de lo equivalente a un infante. ¿Cuántos Magi no matarían por una habilidad como esa? Pero no era todo. ¿Cuál era su límite? Podía ver los recuerdos. Era capaz de destrozar la mente de un individuo. Vio lo que hizo con Migutiena, también el cómo dispersó las ilusiones de Zoroark. Más que la comunicación, otro asunto eran las palabras. Los Pokémon no hablaban, al menos los idiomas humanos, y muchos estudios estipularon eso e incluso si tenían la capacidad de aprender el idioma escrito, les era imposible hablarlo. Esto solo hacía la comunicación mental algo mucho más sorprendente, porque, al mismo tiempo en que enviaba el discurso en cualquier forma de comunicación que conozca, alteraba la mente de Emilia para ser capaz de recibir y traducir. Todos los tipos psíquicos tenían una capacidad como esa. Esto los hacía peligrosos. Todos los Pokémon eran un peligro para la raza humana, pero, cuando la mente era erosionada, el asunto siempre escalaba. Aunque, ¿por qué debería importarle con que decidieran matarse los otros humanos? Sacudiendo la cabeza, dejó el sorprendente descubrimiento para otro momento y siguió caminando, estaba atrayendo más miradas de las que quería. Tampoco iba a preguntar por qué no habló con él antes. Por ahora, lo primero, iría directo al grano. Lo mejor será que tomemos caminos separados. La única respuesta que recibió fue un par de manos aferrándose a su brazo, o lo equivalente de su apéndice. No se necesitó palabras para transmitir el mensaje, lo que le hizo fruncir el ceño. Tendría que explicar el razonamiento. No voy precisamente a un viaje de placer, ¿sabes? Quiero recuperar tus recuerdos. Aunque no se detuvo, su paso flaqueó un poco. Lo sabía. Estaba escudriñando su cabeza.
No, había estado escuchando mientras hablaba con Sapphire durante el incidente del día anterior, era obvio que tendría idea de lo que quería. Intentaría desviar la situación un poco. ¿Alguna idea? Preguntó con un tono sarcástico fingido. Los zafíos. ¿Cómo lo sabes? Su pregunta salió como un gruñido bajo, lo que la hizo temblar. Tus sentimientos son tumultuosos cuando encuentras uno de los zafíos. No podía ser más perfecto. Había olvidado la conexión sentimental que establecían los Ralts con respecto a sus compañeros humanos. Entre más tiempo se permanecieran juntos, ésta se haría más fuerte. ¿Debería dejarla en un lugar y solo desaparecer una vez caída la noche? Sonaba tentador, pero si seguía acompañando a Sapphire era imposible. La idea de dejarla con un esclavista al azar solo le causaba repugnancia, y liberarla en la naturaleza sería una idea tan estúpida y cruel que sería mucho más misericordioso matarla. Pensándolo de forma detallada, todas sus opciones eran horribles. Emilia se consideraba a sí mismo alguien que pagaba sus deudas, por mucho que fuera una escoria, por lo que no podría dejar tirada a Sapphire hasta retribuir lo que hizo el profesor por él, y el hecho de que ella lo cargara hasta su padre también contaba. Dejarla con un entrenador solo la convertiría en un arma, y Emilia era medianamente consciente de a dónde conducía ese tipo de camino. Nunca terminaba bien. Dejarla en la naturaleza era asegurar su muerte, era un infante y Ralts se catalogaba entre los Pokémon de primera etapa más débiles. Suspirando de exasperación, ya había tomado una decisión incluso antes de la charla, al parecer. Bien, te quedarás conmigo por ahora, pero habrá una condición. La sintió ladear la cabeza, así que siguió. Vamos a entrenar. Te enseñaré a luchar, y cuando nos separemos, podrás cuidar de ti misma. Era la mejor decisión, enseñarle cómo sobrevivir y luego dejarla en la naturaleza. Si tenía la oportunidad, podría permanecer con ella hasta que se convirtiera en un Kirlia. Sí, era la opción más aceptable por el momento. Viajar solo siempre era más seguro, no tendría que cuidar el cuello de otra persona o criatura. Emilia se detuvo al ver algo interesante, o por lo menos lo era para sus estándares, porque nadie más daba una segunda mirada a lo que estaba ocurriendo aquí. Distintas vallas de seguridad le impedían el paso, al igual que muchas otras cintas y carteles que ayudarían incluso al más tonto a percatarse de que había una obra en progreso. Claro, si eso no servía, las decenas de largas y pesadas vigas apiladas en las esquinas podrían ayudar. Bolsas de concreto acompañaban a las máquinas solitarias, las cuales solo eran unas cuantas para propósitos específicos que desconocía. Sinceramente, esa no era un área en la que se interesara mucho. La vista de hombres trabajando no llamaba su atención. No, eran todos los Pokémon que pululaban por la zona con normalidad y asistían a los hombres o, para ser más preciso, acataban las órdenes sin rechistar. Emilia sabía que las criaturas eran usadas como marketing, herramientas para la policía porque las armas eran inútiles y para lo que sea que hicieran los entrenadores. Pero, con lo que no contó y ahora lo golpeaba la realización, era que estuvieran sujetos al trabajo servil. No se engañaba, algún entrenador podía ordenar algo a una criatura y sería normal, Sapphire a veces le pedía a Toro que alcanzara cosas. Pero era diferente el vislumbrarlo de esta forma tan organizada y, aparentemente, sistemática. Los Pokémon eran Machop, Machoke y Machamp asistiendo en tierra. El primero se veía como un niño de menos de 1 metro, con piel gris, ojos rojos y 3 aletas en la cabeza, o al menos parecían aletas. El segundo se veía como un físico-culturista de 1,5 metros con las mismas características anteriores, mientras que Machamp tenía 2 brazos extra que surgían de su espalda. Cada uno estaba haciendo un trabajo diferente. Los más pequeños se encargaban de áreas bajas o que requieran cierta precisión alrededor de esos lugares. Los Machoques tenían el trabajo de transportarlo todo, mientras que su variante de 4 brazos demostraba lo útiles que eran para la multitarea. Los tipo lucha no eran los únicos dentro del área de trabajo, porque había lugares donde no podían llegar. Para eso estaban los tipo psíquico, que levitaban objetos pesados para ser encajados en sitios altos, algunos por humanos que utilizaban artefactos, otros por Pokémon que los sostenía y esperaban a los humanos anteriores. Y tipo volador, que cumplían una labor parecida a la de los tipo psíquico.
Los humanos que estaban allí, en su mayoría, miraban planos y gritaban dónde deberían colocar las cosas. Ingenieros, si tenía que adivinar. ¿Qué piensas al respecto? Preguntó una voz femenina en su espalda, con tono bajo y autoritario. Aunque Emilia no se inmutó, pudo sentir a la pequeña que se sobresaltaba en su brazo. Ni siquiera se dignó a darse la vuelta para reconocer a la visitante que le hablaba de forma casual. Depende. ¿Formas parte de la asociación Pokémon? ¿Hace alguna diferencia? Sonaba más divertida que enojada al no conseguir la respuesta, incluso si su tono no varió mucho. Tal vez no. Se encogió de hombros, pero si quieres escuchar algo de mí, deberías responder. Vaya, alguien es inflexible, ¿no? De todas formas, mi respuesta es una negativa. No formo parte de la asociación. Incluso en su voz neutral contenía cierto toque de diversión. Ahora, ¿sería un problema si formara parte? Sí. Lo que he escuchado de ellos solo los hace parecer una mafia que le gusta barrer los inconvenientes debajo de la alfombra. Sonrió, a pesar de que no podía verlo, pero intentó transmitirlo con sus siguientes palabras. Después de todo, ¿no somos un inconveniente al conspirar abiertamente y a plena luz del día? Emilia recibió como respuesta una risita, sonaba melódica y relajante, a pesar de que la mujer hablaba de una forma más formal y estricta. Supuso que se trataba de una persona relativamente joven. Parece que tampoco eres un admirador, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Cuando un grupo con obvio poder político, económico y el apoyo de las principales corporaciones tiene el monopolio de armas de destrucción masiva, mientras que controla su regulación, junto al hecho de intenta encubrir el terrorismo mientras facilita el acceso de civiles a las armas y no se preocupa por contener las lentas secuelas de un libre mercado centrado en dichas armas, además de alentarlo con propaganda constante y lavado de cerebro desde temprana edad, creando un círculo vicioso de oferta y demanda, soltó una risa hueca para no mencionar la subyugación de diferentes razas. Digamos que no están en mi lado bueno. Emilia no era un idiota y podía ver el juego de la asociación a kilómetros de distancia. Primero el monopolio y luego la propaganda para impulsar a la población a entrar en su mercado. Les aplaudiría si no estuvieran condenando a toda la isla con su estupidez. Es difícil encontrar un alma cuerda entre toda esta desventurada región, ¿lo sabías? No me llamaría exactamente cuerdo, pero, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Aunque no la veía, casi pudo sentir el asentimiento, y con respecto a tu otra pregunta. Creo que no solo el director de la obra, sino también la asociación que lo permite, son tan ineptos que no pueden ver el error que están creando más allá de sus narices. Explica. Dijo, con un tono casi exigente. Normalmente, no respondería ante una forma de hablar tan severa, o lo haría con sarcasmo, pero Emilia decidió complacerla por capricho. Tenía algo de tiempo para matar, y al menos había encontrado a alguien cuerdo que le hiciera compañía, a pesar de que no la necesitaba y era un problema por sí mismo. Estaba el detective Dwight, pero dudaba de que quisiera ver a Emilia luego del fiasco que resultó el interrogatorio. ¿Por dónde debería empezar? Lo primero es que están destruyendo su propia economía. El grueso de la población está formado por la clase obrera, quienes no se encuentran laborando en estos momentos porque alguien decidió que un Pokémon podía hacer el trabajo mejor. Un obrero cuenta con una familia en su espalda en la mayoría de situaciones, lo que afecta a muchos otros factores que no son importantes ahora. Con respecto a su economía, se encogió de hombros, será derribada como un pato en temporada. ¿Un qué? El toque severo de la voz se perdió ante la duda. Ignora al amnésico, murmuró con un suspiro, casi palmeando su cara, lo que quiero decir es que deshacerse del personal humano puede traer un aumento de ganancias momentáneo, pero morirá a largo plazo. La construcción requiere equipo que no se está utilizando en este momento, tal como la protección innecesaria frente a criaturas que resistirían una bomba nuclear. Estaba seguro de que lo miró extraño al no saber qué eran las armas nucleares. Oh, alegría, al menos no tenía que pensar en bombardeos nucleares en la isla. Las ganancias de muchas otras empresas terminarán por disminuir y quebrarán, destrozando la economía lenta pero seguramente. Y todo porque un grupo de humanos quería ahorrar gastos, aceptados por la asociación quien, corrígeme si me equivoco, cobra impuestos por cada Pokémon usado en algo así.
No te equivocas. Y el mantenimiento de la mano de obra Pokémon es mucho más barato, solo se requiere vallas para la gran mayoría de ellos, además de que se ahorran costos en transporte gracias a las Pokéball y estas también ayudan a disminuir el consumo de alimentos en un 50%. Ya ni hablar sobre las nulas pensiones o cualquier prestación social. Mi punto. Dijo con una amplia sonrisa, los humanos se autodestruyen por unas cuantas monedas, un suicidio colectivo espectacular. Y ni siquiera hemos hablado de la creciente diferencia entre las clases, no desde un ámbito social o económico, sino educacional y el surgimiento de pseudoélites intelectuales. Emilia no era el más brillante, pero un hombre aprendió mucho cuando veía la vida de personas importantes y genios a través de sus espadas. Claro, mucha información estaba desactualizada, pero las bases seguían siendo las mismas al final. Además, había viajado mucho en el pasado, demasiado, y esa pequeña rasquiña de que sabía de lo que estaba hablando debido a la experiencia ayudaba a cimentar la confianza de su discurso. Habiendo concluido su diatriba, esperó alguna especie de respuesta, no los lánguidos aplausos que siguieron. Fueron lentos y suaves, pero estaba seguro de que ella al menos aprobaba sus palabras. No solo uno de los pocos cuerdos, sino de los pocos inteligentes. Ciertamente, una forma larga y tortuosa de cometer suicidio colectivo. Tengo mis momentos. Por lo que veo. ¿Te importaría darte la vuelta? Accedió a la petición sin mucho problema, pero contuvo la respiración cuando un par de ojos color verdes, severos, tan estrictos como los de un instructor militar, le devolvieron la mirada. SBR. Emilia parpadeó, y los ojos color esmeralda se transformaron en zafiros, ya ni siquiera sorprendido de que ese color comenzase a aparecer a la vuelta de la esquina. Pero fue preocupante, por un segundo vio a alguien que no debería recordar. Superando el lapsus, escaneó de forma disimulada a la mujer frente a él. Su cerebro comenzó a gritarle las diferencias entre la mujer en su cabeza y la del mundo real, comenzando por el hecho de que Emilia y ella compartían estatura. La mujer estaba usando tacones, así que era más alta por el momento. La de su cabeza tenía el aspecto de un adolescente, esta era obviamente una mujer en su mejor momento, entre los 25 y los 30, tal vez. Y sabiendo que podría ganarse una muerte lenta, la de la realidad estaba mejor dotada, incluso si también era delgada. Lo único que coincidía en ambos aspectos era el moño trenzado con el que adornaba su cabellera rubia. La mujer no lo miraba de forma severa, sino solo analítica, por lo que él no escondió su propio juicio. Estaba usando un vestido que era exactamente el mismo que había visto en la boutique, y el hecho de que se pareciera a la mujer de sus recuerdos le hacía pensar que no encajaba muy bien en ese tipo de prendas. Sí, lo sé, los vestidos no son lo mío. Expresó, como si leyera su mente. No he dicho nada. Pero no niegas haberlo pensado. Declaró con un levantamiento de ceja. Culpable de los cargos. Se encogió de hombros. Sabes, no esperaba que fueras tan joven. Decidió cambiar de tema, pensé que tendrías más años a tus espaldas. ¿Qué puedo decir? Soy un alma vieja. Ella lo miró con cierto escepticismo. Su culpa, le estaba siendo sincero. Nadie parecía creerle cuando decía la verdad. Qué irracionales. Al parecer. Terminó por decir, creo que me gustas. ¿Es así? Esta vez fue su turno de levantar ceja con escepticismo, sonó demasiado autoritaria como para hacer una confesión, lo siento, ya fui tomado. Incluso si comenzamos mal, creo que Fi y yo podemos arreglarlo. Una pena, a mi organización le vendría bien alguien como tú. Bueno, eso despertó un interés en Emilia de inmediato. Pronto sería perseguido por un grupo de cazadores furtivos, por lo que se encontraba paranoico, y una mujer al azar le estaba extendiendo una invitación a una organización desconocida. ¿Podía ser más turbio? De hecho, sí, podía, en especial con la suerte que tenía considerándolo detalladamente, no estaba en peligro de muerte. Su suerte como Archer fue 10 veces más de lo que era ahora, y aún así. Lo siento, pero desde que escuché del equipo Rocket no estoy emocionado con ser reclutado de forma aleatoria. La mujer volvió a sonreír con humor, perdiendo la severidad de sus rasgos.
Si Emilia no supiera cómo funcionaba el mundo, o si fuera un ingenuo idiota, se habría desarmado ante ella desde un principio. Una mujer atractiva que le sonreía así. Problemas, sus instintos siempre le advertían sobre el sexo opuesto y casi siempre tenía razón. No es nada así de turbio. Definitivamente se estaba divirtiendo, dirijo una organización sin ánimo de lucro que aboga por los derechos humanos. Señaló a la construcción, nos gustaría solucionar precisamente eso. Nos llamamos humanistas, para simplificar todo. Nuestro objetivo es evitar que aquellos incapaces de defenderse a sí mismos, o que no tengan voz en la sociedad que favorece a los Pokémon, entrenadores y cualquiera que juegue bajo el estandarte de la asociación. Estamos aquí para que los civiles no sean desplazados, para proteger los empleos, el sistema de salud pública y muchas otras necesidades y derechos básicos que han sido ignorados desde el auge Pokémon. Emilia solo la miró y parpadeó, un poco aturdido. Todo eso sonaba decente, hasta diría necesario. Demonios, incluso casi se sintió mal por comportarse como un imbécil. Casi. No importa qué tan justa sea una causa, dale unos cuantos años y terminará por corromperse. Claro, la mujer le dio una buena primera impresión, incluso cuando logró notar cierto cinismo, incluso pesimismo, en su forma de hablar y expresarse, pero todo en un rango normal. No, el problema era que podía, cualquiera, vender una agenda diferente o voltear la mesa cuando quisiera. Me gusta ser independiente, y tengo asuntos que atender. Pero, volvió a colocar una sonrisa torcida, puedo decir que es bueno saber que no todos están locos. Creo que tomaré el cumplido. Volvió a su voz severa, e incluso si disfruté de nuestra conversación, tengo asuntos que atender. Me necesitan en Ciudad Férrica. ¿Férrica? ¡Qué casualidad! ¿También tienes asuntos allí? Algo así. Puedes llamarlo un trabajo de escolta. La mujer asintió y se quedó quieta por un momento, pensando en algo. Emilia ya estaba por irse antes de que hablara de nuevo. Estaré estacionada en la ciudad por un tiempo. Si reconsideras mi oferta, puedes ir al Hotel Monseñor y preguntar por LeBlanc. Dijo, ofreciendo su mano para un apretón. Apellido, supongo. Emilia correspondió el gesto. Una dama necesita secretos. Deslizó su tono juguetón otra vez, pero lo corrigió de inmediato. ¿Con quién tuve el placer? Emilia. Entonces, hasta que volvamos a vernos, Emilia. ¿Y qué? La conversación fue interrumpida cuando se detuvo un auto negro muy cerca de ambos. Demasiado ominoso, pero supuso que venía a recoger a la invitada importante. Del auto emergió otra mujer. Esta era más baja, vistiendo una camisa blanca bajo una chaqueta negra, el mismo color que usaba su falda de tubo y tacones. Su cabello negro estaba atado en un moño alto. Acomodó sus lentes y los miró a ambos con un ceño fruncido, sus ojos eran oscuros. La que se veía como una secretaria estereotipada parecía en el mismo rango de edad que la otra mujer. Señorita LeBlanc, tenemos prisa. Todavía debemos planificar la reunión de mañana, y debimos partir hace 2 minutos, si queríamos llegar a la hora estipulada en caso de que ocurran las situaciones que he previsto. ¿Y si no ocurren? Incluso cuando lo dicho por LeBlanc sonaba como una pregunta, Emilia sabía que ella conocía la respuesta. Llegaremos con 2 horas de anticipación, dijo con total naturalidad, las cuales podemos aprovechar para la planificación de la reunión. LeBlanc solo sonrió con cariño ante lo que estaba escuchando, mientras que Emilia puso los ojos en blanco. Juraría que una vez estuvo en manos de una fanática del control. No podía estar seguro, pero todavía le parecía un destino no demasiado agradable. En medio de sus cavilaciones, la mujer rubia se volvió hacia él otra vez. Era obvio que continuaría por donde lo dejó. Como estaba diciendo, espero que aceptes mi oferta. No sé qué podrías hacer por nosotros, pero siempre es bienvenida la cordura y el sentido común. Y yo pensando que había perdido los míos. Con una última sonrisa, la mujer entró al auto junto con su secretaria. Simplemente miró cómo se marchaban antes de murmurar. Eso fue interesante, cuanto menos. Sintió a la pequeña, de la que se había olvidado, asentir, creo que deberíamos volver con Sapphire. Aunque, primero leería la carta y luego se desharía de ella como con todas las demás.
También podríamos ir de compras. Tenemos suministros empaquetados para el viaje, pero creo que prefiero una comida caliente. No esperó respuesta y sacó la carta de su abrigo. Buscó un lugar donde sentarse en paz, y lo encontró en forma de un café al aire libre. Supuso que pediría algo y trataría de relajarse. Emilia, tal parece que, sin importar las circunstancias, no puedes dejar de jugar al héroe. Lo único curioso es que esta vez has cambiado tu modus operandi, ¿no? El héroe de los no humanos. Aun sabiendo que son armas peligrosas, que son criaturas capaces de destruir la civilización, luchaste, sangraste y mataste por ellos. ¿Por qué lo hiciste? El impulso incontrolable, la maldición de ser una Emilia. Un deseo verdaderamente consciente. Tal parece que, sin importar la oportunidad que se te ofrezca, serás un esclavo. Lo has olvidado, Emilia. Hombre o esclavo. Elección u obediencia. Libre albedrío o impulso. ¿Qué piensas sobre matar, Emilia? Ya no es el pecado irremediable que tu mente juvenil concebía. Es ahora solo una rutina más. Tal parece que, incluso si dejas de ser un contraguardián, esto es solo de nombre. Sigues limpiando los desastres de otras personas, ¿no? Esto te produce placer. Eres todo un misterio, Emilia. Seguiré observando de cerca cada una de tus decisiones. Veremos en qué te conviertes. ¿Seguirás siendo un esclavo, o algún día serás un hombre? Z. Y. Dwight se sentó en una de las tantas sillas dentro de una cámara de reuniones del laboratorio de la estación. La habitación era tan miserable como su propia oficina, y es que a nadie le importaba el DPH como para darle presupuesto más allá de lo necesario. Sí, los gobernantes eran cerdos miserables. La doctora encargada de analizar las pruebas del caso de los asaltos de Petalia lo había llamado. Se trataba de una mujer con sus años a cuestas en el departamento, incluso con las clásicas canas producidas por el estrés. Cualquiera pensaría que lo estresante era lidiar con los criminales o, en caso de hacer trabajado de oficina, la montaña de papeles o recados. No, lo verdaderamente agotador era tratar con los idiotas de arriba, y personas ya antiguas como Dwight se reconocían debido a esas canas. ¿Me estás diciendo que la electricidad de esta vara es energía infinita? Preguntó Dwight con total incredulidad. Sí. Asintió ella. Las ojeras eran evidentes, de seguro lo analizó repetidas veces. Tampoco lo creía al principio, pensaba que era un arma utilizada para amenazar o atacar a los entrenadores, pero... es para los Pokémon. Dwight recibió otro asentimiento en respuesta, pero no tiene sentido. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, la energía infinita se obtiene mediante la conversión de energía pK, por lo que... sé lo que es la energía infinita, pero es monopolio de Devon Sociedad Anónima, y créeme, han guardado celosamente su tecnología. Nadie sabía cómo la corporación convertía la energía natural de los Pokémon en energía infinita, pero era posible. Como ellos eran los únicos que sabían hacer algo así, su central eléctrica en Ciudad Malvalona ayudaba a sostener la energía de las otras centrales de Devon Sociedad Anónima a lo largo de la ciudad. En resumidas cuentas, si algún día dejaban de suministrar energía, habría que buscar otra forma de adquirirla. Un monopolio injusto, en opinión de Dwight, y que no le hagan hablar sobre las Pokéball y los centros Pokémon. ¿Crees que estén involucrados? Preguntó ella. Sinceramente, lo dudo. No veo que vayan a arriesgarse a perder su monopolio multimillonario solo por adquirir algunos Pokémon de forma ilegal. Pero, agregó, sonriente. Pero, todo es posible. En especial cuando la codicia está en juego. Oh, otra de tus corazonadas, no. Cuando Dwight iba a darle una respuesta, la puerta de la sala de reuniones se abrió. La única razón por la cual nadie le arrojó un portapapeles al intruso por inmiscuirse fue porque se trataba de Vergil. Jefe, el jefe de estación quiere verte. Dwight suspiró con pesadez, no quería ver a ese hombre, pero estaba obligado por su trabajo. Se despidió con un asentimiento y dejó a ambos atrás. Supuso que Vergil querría escuchar la explicación. Los oficiales de policía le lanzaban una mirada por donde pasaba. Era normal, movilizó el departamento por una llamada y lo único que pudieron traer fue un maldito palo que arroja chispa.
Ahora se convirtió en una pista importante, pero podría tratarse como un desperdicio. Y todo por ese trío de adolescentes. Sí, todavía quería darle un puñetazo al tal Emilia. La oficina quedaba en el segundo piso, con una ostentosa placa que hacía alarde a quien pasara por allí. Dwight solo frunció el ceño y respiró para tranquilizarse, nada salía bien cuando entraba en esa oficina. El tipo era todo un hijo de puta, no había mejor palabra para describirlo. Trabajo conseguido por apalancamiento, el lamebotas personal del alcalde, alguien que nunca ha hecho trabajo de campo y se atreve a comentar sobre cómo debería actuar un oficial. Dwight negó con la cabeza para corregir sus pensamientos. Respiró de forma profunda otro par de veces y empujó la puerta. El hombre sentado detrás del gran y adornado escritorio era un delgado larguirucho que ya se estaba quedando calvo a los 30. Prefirió prestar atención a la oficina, que era espaciosa y decorada como si fuera su casa, no un lugar de trabajo. Trofeos varios, pertenencias personales hasta rebosar y ningún documento importante a la vista. ¿Qué quieres? Ni siquiera se iba a molestar en ser cortés, lo que fastidió a la otra parte. Me enteré de tu fiasco de ayer. Movilizar el departamento por el llamado de un niño, solo para no encontrar nada. No fue por nada, encontramos una pista que Silencio. No me importa la pista o lo que sea que hayas traído. Te removeré del caso de los asaltos en Petalia. ¿Qué? Y serás asignado a una investigación en el bosque Petalia. Algunos entrenadores han informado que los Pokémon parecen estar reuniéndose en un punto. Alguna especie de nido o algo, no lo sé, y es tu trabajo ver de qué se trata. Dwight sostuvo su puño para que no volara en la cara del cerdo que estaba frente a él. Dejar de lado un caso importante solo porque las áreas de caza de los entrenadores estaban cambiando, lo que pasaba todos los malditos años. Lo peor es que el hombre no era ni siquiera el verdadero jefe de Dwight. Los detectives regionales eran una rama más local de la policía internacional. Si tan solo hubiera sabido que se quedaría atrapado aquí, habría seguido su carrera con ellos en el ámbito internacional. El idiota de Anderson no parece estar pasándola mal, y esa chiquilla de Des trascendió rápidamente entre las filas. Ahora, si quería cambiar de ciudad, no solo aceptar casos de otras, tendría que comunicarse con los de arriba. Tomaría tiempo y mucha burocracia. Solo le quedaba maldecir en voz baja y, tal vez, dar un paseo a Ciudad Férrica para visitar Devon Sociedad Anónima sin que nadie se entere. Sí, señor. Masculló, lo que incrementó la sonrisa de suficiencia del imbécil. Es bueno que conozcas tu lugar. Pasa por archivo para recibir el expediente con las declaraciones. Tomando esa oportunidad para irse y no cometer un delito de asalto, azotó la puerta para dar algo de voz a su pensamiento. Descendió las escaleras con fuertes pisadas, lo que hacía que todos se quitaran de su camino. Tal vez también su cara, no lo sabía y no le importaba. Jefe, otra mala. Vienes conmigo. No dejó terminar a Virgil y lo agarró del antebrazo, arrastrándolo e ignorando sus protestas y preguntas. Necesitaba un mentiroso que confirmara su coartada de que solo hubo un retraso en el bosque y nunca llegaron a Férrica. ¿Quién mejor que su antiguo ayudante? Emilia suspiró mientras cruzaba los brazos. Se apoyaba en un pequeño muro, vigilando su mochila y el huevo que descansaban a su lado. Sapphire estaba hablando con Oagi, despidiéndose de él porque ya se marchaban de Petalia. Lo que sea que viniera a hacer la chica no fue posible, la persona a la que venía a ver no estaba o algo así, no había prestado atención por estar pensando en la carta. Lo acusaba de matar. No es que le importase particularmente, lo ha hecho tantas veces y por tanto tiempo que era solo una mancha más en sus manos. Nada de lo que preocuparse. Solo una vida malgastada de un imbécil que creía estar por encima de quienes vivían honestamente. Uno de ellos por la seguridad de la mayoría. Valía la pena, total y completamente. Además, era él o Emilia, y una persona que conocía el secreto de la taumaturgia. Y cualquier dispositivo de grabación que tuviera encima debió convertirse en cenizas junto con su cadáver. Por otro lado, salvar a los Pokémon fue solo un beneficio personal. Lo primero fue que evitó que Sapphire se metiera en una lucha 4 contra 1, porque Wabji sería tan útil como un escudo de papel.
Y solo estaba pensando en el 4 contra 1 en ámbito humano, porque si entraban los Pokémon la cosa solo empeoraba. El otro beneficio fue que le quitó armas al bando enemigo. Cada Pokémon en posesión de sus agresores era otra bestia contra la que tenía que lidiar, junto al hecho de que no liberarlos sería dejarlos a merced de la policía y ser devueltos a sus esclavistas. Al menos merecían la oportunidad de morir libres. Además, el área fue limpiada, por lo que habría significado que los secuestradores los recuperarían, lo que no podía permitir, en especial ahora que se confirmó que conocían su identidad y que lo matarían al primer vistazo. Solo otro lunes en su vida. Había considerado ir a la policía y que se encargaran del asunto, al menos se demostró que Dwight hacía su trabajo. Pero luego tendría que explicar por qué una organización criminal estaba buscando su cabeza con tanto ahínco, y no podía simplemente ir y decir que había matado a 3 de sus hombres. No conocía las leyes de Owen, pero estaba seguro de que apuñalar hasta la muerte a 2 hombres, luego dejar que uno de ellos sea devorado por una turba que él liberó no contaba como defensa. Al menos no desde que él era capaz de derrotar a un Pokémon por sí solo, lo que supuso que sería tomado en cuenta en un juicio y no jugaría a su favor porque, teóricamente, debería poder someterlos sin la muerte. Luego estaba Z, no le gustaba para nada estar siendo observado por dicho acosador, un Magus, nada menos. Y no solo eso, estaba juzgando cada una de sus decisiones. Un impulso. Él no era el esclavo de ningún impulso. Cada decisión que tomaba era consciente, y no dudaría por las palabras de una carta sin rostro. Emilia suspiró y miró alrededor. Los adolescentes seguían en lo suyo, e incluso estaban intercambiando información de contacto. Tal vez Wally no había renunciado a viajar, ante lo que se encogió de hombros. Si quería que lo mataran, su problema. Ese era el tipo de adoctrinamiento que le mencionó a Lune Blanc. Jugarse su futuro por una profesión de alto riesgo y con sobrepoblación. Cuando miró hacia otro lado, levantó una ceja. Nadie debería notarlo, el hombre estaba dentro de un callejón a una gran distancia, pero los ojos de Emilia eran excepcionalmente buenos. El individuo utilizaba unos binoculares, mirando directamente hacia él. No vigilaba a Sapphire o Wally, sino a Emilia. Forzó un poco los ojos y vio algo en la cajuela abierta del vehículo, algo por lo que no pudo evitar sonreír. Una lanza aturdidora. Así era como querían jugar. Bien. Gracias al idiota acaba de conseguir información importante. Porque lo vigilaba desde la distancia. De seguro tenía alguna orden de captura a su nombre y sería reconocido, lo que significaba que no contaban con contactos importantes para hacer la vista gorda. Además, o todos sus miembros eran criminales buscados, o no había suficiente mano de obra en Petalia. Claro, esto dejaba la incógnita de quién limpió la escena del crimen, pero era una pregunta para otro momento. Con su mejor sonrisa depredadora, movió los labios para enviarle un mensaje. Estaba seguro de que lo captó, porque soltó los prismáticos y se metió de inmediato en su auto. Solo fue una frase, nada por lo que asustarse. Una simple declaración de hechos. Ha comenzado la cacería. Acto segundo. Que comience la caza. Si alguna vez quieres vivir de verdad, caza a los fuertes. La sangre débil lleva a la rutina crea conformismo, el conformismo engendra la apatía y la apatía es la muerte. Cazador anónimo. Emilia. Nombre. Tosaka Emilia. Apodo. Mamá Emilia. Edad. 18. Sexo. Masculino. Profesión. Entrenador. Afiliación. Independiente. Habilidades. Capacidad física B. Resistencia física B A. Olfato A. Cocina X. Tareas del hogar X. Esgrima. Ojo de la mente. Ojo de halcón. Proyección. Refuerzo. Análisis estructural. Compañeros de viaje. Sapphire Birch. Hija del profesor Birch y una verdadera molestia. Solamente hace trabajo de escolta para pagar su deuda. Por otro lado, puede tener sus buenos momentos. Toro. Una gallina de fuego. Rono. Un hámster de acero. Equipo Pokémon. Ralts. Rescatada durante su misteriosa aparición en el bosque que rodea la Ruta 102. Aunque quiere deshacerse de ella, sabe que tirarla no está entre sus planes. Inventario. Espada sin nombre.
Arma forjada por un maestro herrero durante la era artúrica. Soga. Trozo de cuerda de más de 4 metros. Pokédex. Enciclopedia electrónica Pokémon, una adquisición verdaderamente útil. Pokégear. Artefacto electrónico multitareas. Zafiro CX2. Zafiro de bajo grado que ha perdido su capa de herrumbre. Huevo. Nuevo misterioso recibido por el profesor Birch. Mejor mantenerlo lejos de Sapire. Sapire. Nombre. Sapire Birch. Apodo. Fi / chica salvaje / amazona. Edad. 16. Sexo. Femenino. Profesión. Entrenadora. Afiliación. Independiente. Habilidades. Capacidad física B. Resistencia física B. Olfato A. Biología Pokémon B. Botánica B. Compañeros de viaje. Emiya Tosaka. Un autoproclamado amnésico y un verdadero idiota. Si no fuera por su cocina, no habría aceptado viajar con él. Por otro lado, no parece tan mal tipo cuando está dispuesto a ayudar. Ralts. Un Pokémon cobarde, pero al que está dispuesta a ayudar para hacerse fuerte. Equipo Pokémon. Toro. Torchic recibido de su padre cuando comenzó a investigar a los tipo fuego, agua y planta. Rono. El primer Pokémon recibido por su padre y su más antiguo amigo. Inventario. Pokédex. Enciclopedia electrónica Pokémon, piensa adquirir la mayor cantidad de información para su padre. Pokégear. Artefacto electrónico multitareas. Dwight. Nombre. Dwight Bleacher. Apodo. Edad. 40. Sexo. Masculino. Profesión. Detective regional. Afiliación. Policía Internacional, Departamento de Policía de Oyen. Habilidades. Intuición A. Compañeros de viaje. Virgil Bass. Antiguo ayudante de Dwight y un buen chico. Actualmente es detective. Equipo Pokémon. Joe. Arcanine. Inventario. Placa del DPH. Una placa útil para cuando es necesario otro método de persuasión. Terminamos el acto segundo. O el arco de Petalia, como quieran llamarlo. Me tomaré alrededor de una semana para planificar y arreglar problemas de la aburrida vida real, lo normal. Con respecto a las fichas de personaje, el Pokémanga hace algo apreciado, así que, ¿por qué no? Por otro lado, debería agregar más información. Y los parámetros de las habilidades son a un nivel humano, no nivel Servant. Notar de autor. Hubo un pequeño problema con las líneas de censura en el anterior capítulo, así que las reemplazaré a partir de aquí para evitar cualquier otro problema. Siempre me he preguntado cómo funciona. Quiero decir, veo gente ganando $1000 y están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo gratis. Cosa curiosa, no creo que mi escritura valga $1000, pero, oye, cada quien con lo suyo, supongo. Admito que sería genial, eso me costearía la universidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta lectura tiene algún valor o no se lo darían de comer ni al perro de su perro? Para los interesados en leer un crossover de Fate interesante y con actualización mensual, más o menos, esta es Sword and Shield, que es de Tate no Yusa. Está en inglés, por cierto. Creo que vale la pena, sigue el canon hasta la primera ola, creo, solo recuerdo que va por su camino una vez terminado el duelo entre héroes. Todavía se va a guiar por puntos importantes, pero el hombre le da su propio toque al asunto. Supongo que muchos lo conocen, pero, para los que no, pueden echar un vistazo. Reflexiones del capítulo. Dejando a un lado la nota deprimente, aquí tenemos otro capítulo tranquilo y de cierre, por lo que no se ve nada de acción. Simplemente preparando el escenario para lo que viene. Otro ciclo de sueño, uno que demuestra lo cansado que estaba de todo. Quiero decir, la guerra del Santo Grial no debe ser más que otra tortura para él. Obligado a ver a su versión más joven y las personas que le importaban en su vida anterior. Una tortura en toda la extensión de la palabra. ¿Quién no terminaría rompiéndose con el tiempo? Además, creo haber dejado ya, gracias a los anteriores ciclos que este Milla está un poco peor que los demás. Por otro lado, vemos que la pequeña no es la más grande de su gente. También cambié el hábitat de Ralts porque, bueno, lo marcan como ciudad, y la ciudad no cuenta como tal. Spoiler del Pokémanga. Con respecto a la actitud del profesor Birch, yo lo veo como un adicto al trabajo del más alto grado.
Cuando se estaba destruyendo la ciudad, el hombre estaba, literalmente, arriesgando su vida para entregar la Pokédex y Treeco a Emerald. En lugar de preocuparse por su hija, que en ese momento estaba viajando por la región que se estaba destruyendo, el tipo va e intenta seguir haciendo su trabajo. Ni siquiera se preocupa o se pregunta qué está pasando con Sapphire. La niña tiene 10 años, por amor a los dioses. En fin, el tipo no gana la medalla al padre del año. Lo mismo con Norman, este tipo es un abusador infantil que, cuando se encuentra con su hijo desaparecido, le da una paliza. Una paliza luego de obligarlo a escapar de casa porque el niño de 11 años no quería participar en batallas Pokémon. Sí, Pokémon tiene a los padres del año. A fin del spoiler del Pokémanga. Puede parecer que no hay muchas interacciones entre Emilia y la pequeña, pero entiendan que el hombre tiene mucho sobre su cabeza. Claro, van a interactuar un poco más en el próximo acto, así como Emilia y Sapphire, por lo que no se preocupen. Algunos de ustedes deben estar preguntándose por qué se sorprende por la telepatía. Bueno, incluso si los Pokémon son lo equivalente a especies fantasmales, Ralts es un infante y logró una comunicación mental a través de un lenguaje unificado. Creo que esto rozaría un poco la verdadera magia ya que lo hizo sin esfuerzo, no es como alterar la mente o algún truco de magia. Y aquí lo que quise tratar. Demonios, esperé 7 capítulos para esta escena y espero que les haya gustado. Emilia el sociólogo y economista. Pero, seamos realistas, lo que hacen en Pokémon es un maravilloso suicidio colectivo. Entregan los trabajos humanos, quienes mueven la economía, a los Pokémon. Y no lo pueden negar, las empresas de mudanzas usan a los Machoke y Machamps para el trabajo. Es que no existen economistas que puedan decirle a la asociación que deberían prohibir el trabajo Pokémon. Y no me van a decir que no lo saben, de seguro ellos se están lucrando al cobrar impuestos por la mano de obra Pokémon. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? LuneBlanc y sus humanistas. Otro personaje original que me vi en la necesidad de crear porque nadie, o por lo menos que yo recuerde, lucha por los derechos humanos. Se necesita una organización humana pacífica que luche por sus derechos, así que también la verán un poco más a menudo, así como Dwight. Al final, ¿qué les pareció en sus pocas líneas? Me interesan las opiniones sobre ella y el hecho de incluir personajes originales en los agujeros del mundo. El parecido con Saber es a propósito y a la vez no, así que no importa mucho. Hablando de Dwight, le ha puesto el ojo a Devon Sociedad Anónima y su energía infinita. Ahora, ¿de dónde saco que esta se produce mediante la energía PK? El Pokémanga, el tomo de Omega Ruby y Alpha Sapphire. Quien lo haya leído sabe a lo que me refiero. Y esa misma energía es usada en la lanza aturdidora ya que es, en esencia, energía PK, incluso si fue modificada, así que es un poco efectivo contra los Pokémon. Un pequeño dato para quienes no notaron la referencia. El Hotel Monseñor se encuentra en Rapture. Y por fin Emilia ha declarado temporada abierta de criminales, así que nos veremos en el siguiente acto.